Hola amigos, bienvenidos una vez más a Proyecto Guión en Blanco. Esta vez vamos a hacer el análisis de lo que viene siendo la lectura que hicimos de La pata de mono, escrita por W. Jacobs. Bien, vamos a iniciar con lo que viene siendo, vamos a decir que por su definición es parte de la literatura fantástica, tomando en cuenta que el relato fantástico es aquel que está organizado en torno a un encuentro conflictivo entre dos órdenes ontológicos de naturaleza diferente y que en el texto no puede recibir una explicación unívoca. Si bien esta concepción ha sido matizada durante los años, tenemos dos matizaciones que han sido ampliamente aceptadas. Una de ellas, en el cual sería el mimético realista, que estaría estructurado en torno a la continuidad cognitiva entre la realidad externa y trascendente al sujeto y los procesos mentales internos, y que a su vez puede ser vertido en un lenguaje igualmente mimético y transparente. Y en el segundo orden con el que nosotros podríamos trabajar esto es que lo integra normalmente diferentes ámbitos donde esa fiabilidad cognitiva que nosotros teníamos en realidad es inestable y la certeza no puede aceptarse de un modo automático. Esos serían ámbitos como los oníricos, los de ultratumba, lo sobrenatural, y que son desafíos constantes para los afanes del conocimiento sensible y la razón lógica. Por lo mismo, la función representativa del lenguaje aparece en ellos mucho más frágil y su condición analógica también más debilitada debido a la naturaleza intangible de sus referentes. Este sería el caso, esta matización sería el caso de La pata de mono. ¿Por qué? Bueno, si se acuerdan en la historia, al último nunca nos dicen cuál es el deseo final. La historia dice solamente que alza la pata de mono y pide el último deseo, pero no lo externa. En versiones para la televisión española y en versiones de aquí de América, casi la mayoría concuerdan con expresar el último deseo diciendo que venga de donde vino. Y ese sería el deseo, el último de los deseos. Sin embargo, como vimos en la novela original, en el cuento original no se expresa el último deseo. ¿Por qué? Porque eso es precisamente el momento en que no tenemos certeza cognitiva de lo que pasó. Es decir, nos ponen una disyuntiva porque nos deja a nosotros, a los lectores, la forma en que deberíamos de formular dicho deseo de tal forma en que las consecuencias fueran mínimas. Si yo digo, vamos a hacer una hipótesis aquí. Si yo dijera que el último deseo fue que regrese de donde vino, y suponiendo que la pata de mono funcione, entonces al día siguiente o en ese momento aparecerían trozos del hijo en el vientre de la madre, porque entonces la pata de mono diría, ah, sí, pues de dónde vino, del vientre de la mano o de los testículos del señor, no sé, o sea, digo, la pata de mono es medio mamilas, así que no sé qué haría, pero definitivamente sí es medio. Entonces, se comporta como un Jin, ¿no? O sea, es un genio que siempre te da en la torre. Entonces, no se me hace que ese podría ser el deseo. Pero Jacobs nos da una pista en su relato de cómo formular ese deseo. Porque dice que
se va a tratar de demostrar que nadie puede cambiar su destino impunemente. Y esa es una gran pista. ¿Por qué? Porque, no sé, a mí se me ocurre, pero es muy personal, de que el deseo yo lo expresaría algo así como que que se restaure el orden natural de las cosas. Ahora, si el deseo fuera que se vaya de donde vino o que regrese de donde vino y realmente funcionara la pata de mono, la calle no estaría desierta, sino que nos diría al último que se veía una figura alejándose por el camino. Pero ¿por qué? Porque tendría que regresar el hijo despedazado al cementerio que se encuentra a 2 millas. No sé si estoy explicando el punto. O sea, la formulación del deseo tiene que ser de tal forma en que nos deje con la idea de que como pudo ser, pudo no ser. En pocas palabras, pudo ser una coincidencia y la pata de mono no funcionaba, o la pata de mono funcionaba y por lo tanto no hubo coincidencias en estos deseos. Como nos está diciendo que había viento, uno puede decir, bueno, los golpes o los ruidos que se estaban escuchando eran ramas, algo que golpeaba contra la puerta, no necesariamente el hijo, pero yo interpreto que es el hijo, por mi deseo de que se cumpla. Es decir, que sea una profecía autocumplida. Sin embargo, si no, si esto si hubiera regresado, porque ya muchos me reclamaron que dónde diablos anda el zombie y por qué The Walking Dead no. Mucha gente me ha dicho que querían ver al zombie. Pero, bueno, en una... Creo que se llama Historias para no dormir, lo pueden encontrar en YouTube, de TV Española. Ahí cambian la historia de tal forma en que la madre sí abre la puerta, cierra la puerta y empieza a gritar, así no, y le pide al esposo que pida el tercer deseo de que regrese de donde vino. Y el esposo trata de abrir la puerta y dice, no lo veas. O sea, cambian la historia. Pero eso es tomarnos a menos a nosotros. Es decir, la intención tal vez del escritor, y digo tal vez porque no lo conocí, pero tal vez su intención es de que nosotros nos quedemos con la idea de que puede haber sido coincidencia o puede haber sido algo cierto. Y que nosotros tomemos la decisión tanto del último deseo, cómo se generó, así como si fueron coincidencias o no. O sea, ¿qué parte vas a tomar? ¿Vas a tomar la parte supersticiosa o vas a tomar la parte realista? Y aquí es donde se va a cumplir que la naturaleza no nos permite recibir una explicación unívoca. Entonces, esa es la parte de que los dos órdenes ontológicos de naturaleza diferente, y en el texto entonces no puede recibir una explicación unívoca. O sea, no puedo decir con una certeza absoluta de que la pata de mono funcionaba, ni tampoco puedo decir con una certeza absoluta de que todo era una coincidencia. Por el otro lado, también tenemos
esa parte donde las palabras y las cosas son entes relacionados pero distintos. Entonces logra en esta literatura fantástica, logra convertir de forma natural un camino habitual para la expresión de la cosmovisión de el autor. ¿Cómo ve el autor el universo, las sensaciones, su mundo? Yo me inclino más a pensar que él estaba diciendo que todo había sido una casualidad o una, volvemos a lo mismo, una profecía autocumplida, porque el Señor al principio dice, no, espérame, es que fue una casualidad, pero ante el temor de que regresara su hijo, es cuando dice, no, pues a mí me vale, yo como que voy a pedir el tercer deseo, que desaparezca tal zombie o The Walking Dead, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que siempre nos tratan de decir estas historias en donde se nos concede a los humanos deseos? Conocemos una frase bien manejada por mucha gente de que, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Sin embargo, hay formas de desear sin que traigan consecuencias graves. Inclusive es bíblico. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, cuando se le pregunta a Salomón que qué es lo que quiere para gobernar el pueblo de Israel, él pide sabiduría. Y entonces le dice, bueno, aparte de la sabiduría, te voy a dar riqueza, te voy a dar nombre, te voy a dar... Hay formas de pedir de tal manera en que pueda salir avante, porque no hay una modificación de tu destino, sino que hay una sabiduría o una enseñanza del mismo. Entonces, en el caso de la pata de mono, lo que nos tratan de decir es, no sé si se acuerdan que hay una parte en que el Señor dice, no se me ocurre qué pedir, creo que tengo todo lo que deseo. El hijo es el que le dice, bueno, pero si pagaras la hipoteca, y entonces al ocurrir la muerte del último hijo que les quedaba, eso nos indica que habían sufrido más muertes de hijos. Al morir su último hijo, aparece ahí la idea de que tendríamos que decir ¿qué es la pata de mono? ¿Cómo lo podríamos clasificar? ¿Como un oxímoron o una subversión en la metafísica del objeto mismo? Es decir, es el deseo indeseable, un oxímoron, o una subversión, en donde nosotros estaríamos diciendo que nuestro destino es inmutable. Y si lo trataras de cambiar, lo que pasaría es de que ese destino inmutable, ese destino que ocurriría con o sin tu deseo, lo vas a ver como si hubiera sido provocado por tu deseo. Es decir, no sabemos si el hijo efectivamente iba a morir como quiera,
en ese accidente y se les iban a dar las 200 libras, hubieran pedido el deseo o no. Pero si, como yo pedí el deseo, entonces eso que es una casualidad, lo agarro y lo coloco para que la profecía sea autocumplida. ¿Qué tal si no hubiera pedido el tercer deseo el Señor? Igual y abre la puerta y no hay nada. No lo sabemos. Entonces, ¿es un oxímoron donde te voy a dar un deseo indeseable? ¿O es una subversión en donde vas a hacer que un destino inmutable te demuestre que es inmutable a partir del cambio del mismo? Este cuento nos da para rato de discusión. ¿Cómo formularías los deseos? Los deseos, si parecen coincidencias, si no los hubiera pedido, hubiera ocurrido o no hubiera ocurrido, porque si al fin el destino es inmutable o la suerte gobierna nuestras vidas y tú no la puedes cambiar impunemente, tal y como el fakir trataba de demostrar a través de este objeto mágico, muchas interrogantes. Y eso es precisamente lo que nos deja este gran escritor. Por desgracia, en las modificaciones que se han hecho para aquí América y para la televisión y para el cine, te quieren decir, no, es que sí estaba el zombie pero desapareció, o sí es, pero ese no es el punto del relato. Por eso el relato importante, el relato que realmente pesa, es el original, donde todo queda en el aire. Entonces, ¿cuáles serían sus 3 deseos? ¿Cómo podrías pedirlos de tal forma en que en realidad no te opones a tu destino? Es una interesante pregunta, se las dejo, nos vemos a la próxima. Y aunque no lo crean, esto está relacionado con algo llamado el secreto. Si logran averiguar cómo hacer los 3 deseos, pueden lograr que funcione el secreto. Bueno, niños, nos vemos a la próxima. Bye bye, mucha suerte, ánimo.